Yo estoy intentando grabar también por las dudas. Ahí se ve, ¿no? Sí, Excelente. Bueno, vos me vas guiando. dale. Bueno, como verán, arrancamos con la parte de difracción, ¿sí? Y bueno, y lo que están viendo ahí es básicamente un repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan de estos dibujitos sobre lo que es el fenómeno de interferencia? La idea es, bueno, yo la clase pasada arranqué, digamos, introduciendo el tema de interferencia y haciendo referencia a justamente que, bueno, aumentando el número de emisiones que convergen en un punto, ¿sí? O que colapsan en un punto de una pantalla, uno puede llegar a obtener lo que es la difracción, ¿sí? Bajo ciertas aproximaciones, básicamente. Entonces, recuerden que en el primer caso que decimos caso 1, ¿sí? Que es el caso más simple, el más general, nosotros hacemos converger dos rayos, ¿sí? En un punto, y eso fue lo que nosotros dijimos que era, bueno, interferencia en el caso más simple y en el cual nosotros trabajamos hasta, digamos, desde hace un par de clases hasta ahora. Bien, entonces, hoy con Ricardo le vieron digamos, los rasgos más principales de lo que es la difracción por una abertura, ¿sí? Vieron, le mostraron el dispositivo, y bueno, vieron básicamente cómo se obtiene la figura de difracción, vieron cómo se obtienen los máximos, los mínimos, cómo se caracteriza la intensidad en la pantalla. No sé si llegaron a ver cómo, digamos cómo es que uno puede llegar a decir que esa es un dispositivo que genera difracción, básicamente, ¿no? Y yo algo les conté la clase pasada, ¿sí? O sea, si ustedes intentan aumentar el número de emisiones que convergen en un punto, ¿sí? Ustedes pueden llegar a obtener, por ejemplo, pasar del caso 1 al caso 2, que es bastante sencillo, o sea, es simplemente aumentar el número de fuentes, ¿sí? Ya pasar del caso 2 al caso 3, que corresponde a la difracción, ya no es tan sencillo, tan lineal, ¿sí? Porque, o sea, en principio lo que uno hace es tirar infinito el número de fuentes, pero... No, Pablo, ahí. Uno lo que hace es tirar infinito, en principio, el número de fuentes, pero teniendo el principal recaudo, ¿sí? Por eso ahí pongo cuidado ahí abajo, porque no es simplemente aumentar infinito el número de fuentes, porque eso generaría una divergencia de intensidad, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta es esencialmente que, bueno, bajo ciertos límites, como por ejemplo, bueno, mantener constante el número de rendijas, perdón, el número de la distancia entre la primera y la última rendija. Eso lo vamos a ver igual en una siguiente diapositiva, ¿sí? Y tirar a cero básicamente el espaciado. Entonces, bueno, de esa forma uno obtiene un patrón bien definido, ¿sí? Entonces, ahora sí, ahora pasar a la siguiente y vamos a recordar entonces el principio de todo, que es justamente el interferómetro de Young, ¿sí? El primero de los casos en el cual uno lo que hacía era sumar básicamente dos ondas, ¿sí? Dos ondas provenientes de dos fuentes puntuales, que son las que Young se generó ahí con esa abertura, ¿sí? con esas dos aberturas puntuales. Y bueno, esas dos aberturas lo que hacían era emitir en todas las direcciones, ¿sí? Básicamente. Y entonces iba a haber en toda la pantalla, digamos, convergencia de dos puntos, ¿sí? Uno que provenía de la fuente S1 y otro que provenía de la fuente S2. ¿Sí? Bueno, y entonces ese era el caso más general, y bueno, y después habíamos visto más dispositivos en los cuales ya no, digamos, debido a su estructura, ya no iban digamos, ya la pantalla no iba a recibir la convergencia de dos puntos en toda su extensión, sino en una parte nomás, ¿sí? Que bueno, eso venía delimitado por la configuración en sí, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso lo que tenemos es que a la onda resultante en el punto P la escribíamos como, bueno, una suma de dos ondas, ¿sí? Si1 más Si2. Y la intensidad la escribíamos como el cuadrado de la amplitud, ¿sí? Y quedaba, bueno,
después de algunas cuentas, quedaba escrito como 4 veces I0, ¿sí? Una cantidad I0 por el coseno cuadrado del desfasaje delta entre las dos emisiones que salían de cada una de las fuentes, ¿sí? Y bueno, y después obteníamos la posición de los máximos, los mínimos y la interfranja, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero, digamos, enfatizar es en eso, en cómo escribimos básicamente la expresión de las ondas y de la intensidad a la salida, digamos, en la pantalla. Entonces, pasame a la siguiente. Bien. ¿Qué sería un dispositivo ahora para el segundo caso? ¿Sí? Sería algo como esto. Uno de esta forma lo que realiza todavía, esto se llama interferencia, ¿sí? Pero en este caso lo que tenemos es un número mayor de rendijas, ¿sí? Un número n arbitrario de rendijas, en el cual, bueno, básicamente lo que se hace es lo mismo, ¿no? Se tiene una fuente S, ¿sí? Una fuente S primaria, que emite en todas las direcciones, y en principio cuando llega a la placa, se va a encontrar con el primer obstáculo, y en cada uno de las rendijitas, digamos, cada una de las rendijitas va a actuar como, nuevamente, emisor de ondas esféricas, ¿sí? Ya que esas rendijas todavía son puntuales. Y entonces, bueno, todos esos rayos van a converger en algún punto de la pantalla, con las mismas consideraciones que antes, ¿no? O sea, esto todavía sería como un dispositivo Young generalizado, ¿no? En el cual, ahora en vez de tener dos rendijas, tenemos muchas, tenemos n, y bueno, cada punto de la pantalla en principio va a recibir la convergencia de n emisiones, cada una saliendo de las diferentes rendijas, ¿sí? Entonces, bueno, pasando a la siguiente entonces. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? ¿Me van siguiendo? Entonces lo que hacemos es ahora, para pasar a la difracción, ¿sí? Al dispositivo de difracción, lo que hacemos es tomar un límite, ¿sí? Lo que les venía diciendo hace un rato. No es cualquier límite, sino que es un límite al continuo, como en el caso de, si ustedes recuerdan, el caso de pasar de la cadena lineal de masitas unidas a resortes a la cuerda, ¿no? Ahí se acuerdan que no era simplemente aumentar el número de masitas, porque eso me iba a generar una divergencia de masa, ¿sí? Y bueno, y se acuerdan que lo que tenían que pedir era que la longitud de la cuerda sea constante, o sea, la longitud de la cadena en principio sea constante, para que luego al tomar límite quede una cuerda de longitud constante, ¿sí? De longitud definida. Y para eso lo que tenían que hacer era, al ir aumentando el número de masas, había que ir achicando en la misma proporción el espaciado entre las masas. Bueno, acá pasa algo parecido. Al ir, digamos, aumentando el número de rendijas, lo que tiene que ser constante es la longitud de lo que será luego la abertura, ¿sí? Y entonces, al ir, si querés pasa para atrás, ¿sí? Así lo ven, así ven el dispositivo. A la anterior, ahí. No, a la anterior. Al ADN. Ahí. ¿Ven? O sea, si ustedes van aumentando cada vez más el número de rendijas, pero guardando esa distancia B constante, que se mantenga constante esa distancia entre la primera y la última, ¿sí? Van aumentando el número de rendijitas, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ir reduciendo a la misma proporción la separación entre ellas, ¿sí? Entonces, en el límite, lo que les va a quedar es justamente la abertura de la difracción, o sea, una abertura grande de espaciado B, digamos, ¿sí? O de ancho B, ¿sí? Que viene a ser en realidad una cadena infinita de rendijitas de Young, ¿sí? Separadas por una distancia que tiende a cero, ¿sí? Y eso es entonces, pasa a la siguiente, ¿sí? Eso es lo que les queda ahí, ¿no? O sea, es la abertura de la difracción, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo que ustedes ven es, bueno, son una cadena infinita de emisores, ¿sí? Que emiten en todas las direcciones y que ahora se encuentran, digamos, en una cadena que es continua, ¿sí? Una cadena que es continua y separadas por, bueno, separadores de ancho nulo, ¿sí? Entonces uno lo ve de esta forma. Y lo que tiene que pedir además, bueno, es lo que les decía. La intensidad tiene que mantenerse constante también, si no puede diverger la intensidad, ¿sí? por estar hablando de infinitas emisiones. Pero bueno, eso se controla también justamente pidiendo que se mantengan todas en el mismo, digamos, en la misma región del espacio, ¿no? de la placa. Bien, entonces, ¿se entendió esto?
o me caí. No, Estuve hablando. caer no te caíste, eso te garantizo. Genial. Bien. No, igual vos me escuchabas, Pablo, así que respondías mis órdenes, así que perfecto. Sí, no es Bien. el único. Te están siguiendo, te están siguiendo. Genial, genial. No, igual está bueno esto porque veo el chat. Eso está bueno. Ujú. Genial. Si yo Yo te comparto estoy eso no haciendo lo veo, de así que segundo monitor, básicamente. genial. Bien. Entonces, si se entiende esto, si más o menos me siguieron hasta acá, bien, entonces lo que ven acá al costado de la figura son básicamente los resultados que obtuvieron hoy con Ricardo. ¿Sí? O sea, en este caso, vemos que cómo escribimos la función de resultante, ¿sí? de la onda resultante en el punto P de la pantalla, bueno, como una integral, ¿sí? O sea, es una integral sobre, en realidad es una suma continua sobre cada una de las posiciones de las fuentecitas en la placa, ¿no? Eh, en el caso del interferómetro Young con n fuentes, lo que hacían era una suma discreta. Bueno, acá lo que hacen es una suma continua. ¿Sí? Una suma continua a lo largo de todo el espacio, digamos, no obstruido de la placa. Y fíjense que si colocamos el eje X, ¿sí? El eje óptico, en el centro de la placa, bueno, pueden pararse ahí y integrar, por ejemplo, si el ancho es b, bueno, integran entre menos b sobre 2 y b sobre 2, ¿sí? Que es la región del espacio donde se encuentran las fuentes. ¿Sí? Y lo que obtienen, bueno, luego de algunas cuentas, ¿sí? Que eso lo tienen bien detallado en el Hedge, y no sé si vieron algo con Ricardo hoy, eh, llegan, bueno, básicamente a una expresión como la que tienen ahí, ¿sí? Una expresión que sale de tomar el cuadrado de la amplitud de la onda resultante de resolver esta integral. Así que bueno, se puede condensar en una constante I0, ¿sí? Que contiene elementos que tienen que ver con elementos geométricos y elementos propios del dispositivo, ¿sí? Algunas distancias, ¿sí? Eh, unas distancias características como el ancho, como la separación entre la placa y la pantalla, genético. Básicamente, lo que contiene la información sobre la difracción, en este caso, es el término que lo acompaña, ¿no? Es el típico seno cardinal, ¿no? Lo llamaban, el típico seno de x sobre x al cuadrado, donde en este caso el argumento del seno es una constante que lo llamamos beta, ¿sí? Y que, bueno, se escribe como figura ahí abajo, ¿no? O sea, pi por b por el seno de tita, ¿sí? Donde tita es de cada punto de la pantalla medido bueno, desde el vértice de la rendija, digamos, ¿no? Desde el centro de la rendija. Entonces, pasamos. Bien. Bueno, esto es básicamente la figura que se obtiene digamos, de realizar un experimento, ¿sí? Es la forma en la cual varía la intensidad con el seno de tita, como lo vimos nosotros en el caso de la interferencia, ¿no? En este caso, bueno, la función es conocida, ¿no? Ustedes ya la conocen, esta función, de cuando vieron, creo, transformada de Fourier, ¿no? Apareció esta función, si no estoy mal. Y bueno, es una función que, por ejemplo, tiene un pico grande en lo que llamamos la posición 0, ¿sí? Que es justamente el valor de la intensidad I0, I sub 0. Sí, y bueno, y la idea entonces es que justamente ese pico es el pico principal, ¿sí? Lo que llamamos máximo principal, ¿sí? Que es justamente si uno realiza el experimento y proyecta la figura de difracción en una pantalla, en una pared, donde sea, lo que va a ver es justamente esto, ¿no? Una figura de este tipo, una figura en la cual eh, va a haber, digamos, un manchón grande, ¿sí? Muy intenso en el centro, y a medida que uno se va corriendo hacia los costados, va a haber, va a haber justamente como un decaimiento de la intensidad, ¿sí? Un decaimiento bastante brusco en el principio, porque, bueno, justamente así es como decae esta ecuación, digamos, esta fórmula. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es los máximos y los mínimos de esta función, ¿sí?
que como vemos, bueno, los podemos escribir de dos maneras. Función en principio del seno del ángulo, ¿sí? O de la variable beta. La variable beta es útil en el sentido de que, bueno, es justamente minimizar un seno, ¿sí? Si uno quiere escribirlo en función de beta, los mínimos, por ejemplo, los encuentra con los ceros del seno, ¿sí? Y el seno, bueno, el seno del ángulo es una variable un poco más física, porque contiene información de lo que es la longitud de onda y lo que es el ancho de la abertura, ¿sí? Entonces, son dos variables que uno puede en principio utilizar de manera análoga, ¿sí? Entonces, pasamos. Sí, entonces ahora lo que voy a hacer es calcular analíticamente estos valores, ¿sí? Estos máximos y mínimos. Sí, entonces, ¿cómo haríamos para obtener estos valores? Sí, entonces, lo que tenemos que hacer en principio es, bueno, dada la función de intensidad, ¿sí? la que les presenté hace un rato, lo que hacemos es, bueno, extremarla, ¿no? O sea, en principio derivarla analíticamente, ¿sí? E igualarla a cero, y entonces llegamos a una expresión como la que tenemos abajo, ¿sí? Que, bueno, en principio creo que está medio enchastrada por los colores, o sea, esto yo pensaba animarlo, ¿sí? Poner una animación, pero bueno, si se llega a ver, ahí dice dos veces beta por coseno de beta menos seno de beta por seno de beta dividido beta cubo, ¿sí? Igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, de esta forma uno lo que hace es, en principio, conseguir extremos, ¿no? Uno no sabe si en principio tiene mínimos o máximos o lo que fuera, ¿sí? Punto silla. Pero si uno conoce la función seno cardinal, ¿sí? Uno lo que ya, digamos, lo que uno ya deduce en principio es que, bueno, es una función que en principio es siempre positiva porque está elevada al cuadrado, ¿sí? Y su valor mínimo es cuando pasa por cero, ¿no? Entonces, uno calcularía los mínimos en principio calculando los ceros de esa función, ¿no? Y calcular los ceros de la función, lo que sería en este caso es minimizar lo que sería el seno de beta, ¿no? Sí, o sea, uno tira el denominador, ¿sí? Con el numerador, y sería lo mismo que encontrar los ceros del seno de beta, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es, bueno, el seno de beta, si uno calcula los ceros del seno de beta, lo que va a estar calculando son los mínimos, y lo que uno espera, calculando el otro término, ¿sí? Igualado a cero, ¿sí? Lo que es beta coseno beta menos seno de beta, ese término, digamos, los ceros de ese término, uno espera que le den los máximos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, ¿sí? Eso vamos a ver que efectivamente conseguir los ceros de esa expresión nos da los máximos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá entonces? Fabricio, Sí. no entiendo bien por qué cada término ya está determinado como que nos va a dar los máximos y que nos va a dar los mínimos. O sea, ¿por qué es así? Bueno, voy de vuelta entonces. O sea, no, esto es justamente por la forma en la cual varía el seno de x sobre x. ¿Sí? No es una regla general esto, ni mucho menos. Esto es justamente porque vos sabés que el seno de x sobre x tiene o sea, seno de x sobre x al cuadrado es una función que es siempre positiva y cuyo mínimo pasa por cero. Sí, o sea, su valor, es una función que es siempre positiva y pasa por cero. Entonces, vos sabés que el mínimo va a ser el cero de esa función, ¿sí? Las raíces de esa función van a ser los mínimos, ¿sí? Entonces, si acá te aparece una cosa que es, bueno, esta expresión, ¿no? Que uno si le quiere encontrar los ceros a esta función grande que tenés ahí, ¿sí? La derivada de y respecto a beta, vos lo que haces es simplemente separar, o bien el corchete que está en rojo es igual a cero, o bien lo que está en verde es igual a cero. Pero lo que está en verde justamente es seno de beta, ¿sí? Que es justamente calcularle los ceros al seno de beta es lo mismo que calcularle los ceros a la función intensidad, ¿sí? Y eso te da los mínimos. Pero es específico de esta función nada más. Perfecto, perfecto. Genial, bien. Bueno, entonces, hagámoslo, ¿sí? Entonces, lo que sale de minimizar el seno de beta es justamente que los valores de beta son los múltiplos de pi, ¿sí? Esos son los ceros para beta. Y si uno quiere los valores físicos, ¿sí? Los valores más físicos, uno pasa de beta a seno de tita, ¿sí? Escribiendo beta igual pi b sobre lambda,
por seno de tita, y si despeja obtiene que el seno de tita mínimo, en este caso, tita sub m mínimo, bueno, es un múltiplo de lambda sobre b. Sí, eso, bueno, eso lo vimos en el gráfico, ¿no? Ojo, ahí aclaro, ¿no? M distinto de 0, ¿no? Porque si M es igual a 0, nosotros vimos que en el 0 había un máximo, ¿sí? Entonces nosotros esperamos encontrar que M igual a 0 me dé un máximo, no un mínimo. Fíjense que si colocan, por ejemplo, van a la expresión de la intensidad y colocan M igual a 0, bueno, en principio van a obtener una indeterminación 0 sobre 0, pero si le toman límite, van a ver que el límite de seno de x sobre x les da 1, ¿sí? Creo que está trabajando más Pablo que yo. Perdona. Te estoy corriendo de una forma, pero bueno. No pasa nada, vos metele que Creo que va a cobrar doble Pablo hoy. Sí. Bien. Si ustedes se fijan, si le toman límite a la expresión seno de x sobre x, les va a dar 1, ¿sí? Para x tendiendo a 0. Y entonces la expresión de la intensidad total les va a dar I0, ¿sí? I sub 0, que es lo que había en el gráfico, ¿sí? Entonces nosotros esperamos obtener eso ahora. Sí, entonces repaso. Para los mínimos les da que el seno de tita les da un múltiplo de lambda sobre b, ¿sí? M por lambda sobre b con M distinto de 0, ¿sí? Porque con M igual a 0 esperamos obtener un máximo. Para los máximos ahora. Para los máximos lo que hacemos es minimizar la segunda, la expresión que está en rojo, ¿sí? Entonces, de minimizar esa expresión, o sea, o de calcularle, digamos, de resolver esa ecuación que está igualada a 0, lo que obtienen es una expresión que es, en principio, trascendente, ¿no? Esa beta igual tangente de beta que ven ahí. Bueno, hasta ahí llegamos, básicamente. Más que esto no se puede llegar analíticamente, ¿sí? Porque es una expresión que digamos, no tiene solución analítica, pero sí se puede resolver. No te gastes haciendo un gráfico, porque el gráfico está hecho en la siguiente diapo, ¿sí? Ahí lo tenés. Entonces es lo que ven ahí, ¿sí? Justamente lo que hacemos es hacer un método gráfico para poder obtener esa solución, como los cruces entre la tangente y la recta, ¿sí? La recta que es f de beta igual a beta, ¿sí? Como lo ven ahí. Simplemente, bueno, lo que se hace, digamos, se obtiene estos valores numéricos, ¿sí? Que son genéricos, pero bueno, salen de justamente obtener esos cruces. Algunos métodos, por ejemplo, se llaman métodos de punto fijo. Me parece que esos métodos los ven en cálculo numérico, son bastante interesantes y sirven para encontrar, por ejemplo, en base a gráficos, bueno, el valor donde coinciden dos funciones, básicamente. ¿Sí? Son métodos geométricos donde uno va trazando rectas y va convergiendo el modelo, realizando iteraciones y va convergiendo, dependiendo del punto donde partas, va convergiendo a un valor que se espera que sea el valor en el cual coinciden las dos gráficas, ¿sí? Entonces, bueno, de esa forma se obtienen estos números, ¿sí? Entonces, fíjense que uno de esos valores es el 0, ¿sí? Que era lo que nosotros habíamos dicho cuando vimos los mínimos, ¿sí? Que se esperaba que el 0 fuese un máximo, y de hecho tiene que serlo porque lo vimos en el gráfico, ¿sí? Y bueno, y después, tanto a la izquierda como a la derecha, hay otros valores, ¿sí? Que, bueno, de hecho son infinitos porque la figura de difracción tiene infinitos máximos, ¿no? Pero bueno, ya, de hecho, ya a partir del cuarto o quinto máximo, ya la intensidad pasa a ser despreciable. ¿Sí? Nos quedamos con algunos poquitos nomás que se encuentren cerca del cero, ¿sí? Cerca del máximo principal. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? ¿Estamos hasta acá? Genial. Entonces, seguimos. Bien, bueno, antes de resolver un problema voy a ver si por primera vez puedo, porque tenía pensado mostrar una animación ahora. Así que voy a ver si puedo compartir. Es enseguida esto. Después te dejo. ¿Podrás dejar de compartir? Ahí está. ahí está. Sí, a ver. Intentar salir de acá. ¿Ven esto? Ahí te vemos, ¿eh? Se ve. Bueno, ojalá Se ve una franja. pero ojalá dure poco esto.
Se ve una franja amarilla, sí, genial. Bueno, Sí, se ve. esto es simplemente una animación en la cual, digamos, se espera poder reproducir lo que es el fenómeno de la difracción, digamos, cuando uno realiza estos experimentos en un laboratorio. ¿Sí? Ustedes recuerdan de qué dependían los máximos y los mínimos. ¿De qué variable dependían? Del valor de beta. El valor de beta, sí, pero en cuanto a parámetros, ¿no? Longitud de onda, ¿bien? Y del ancho, ¿no? Y el ancho básicamente son esos dos, ¿no? Sí, son esos dos los parámetros que uno maneja a la hora de generar un patrón y de variar sus características. Bueno, entonces fíjense, ¿qué pasaría si yo quisiera agrandar la franja? Por ejemplo, ¿no? Ensanchar la franja. ¿Qué debería hacer? Bajar el ancho, bien. O sea, hacer más angostita la ranura. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo justamente hago eso, ¿no? Ahí estoy achicando la ranura. ¿Sí? Se ve un patrón más ancho, ¿no? Justamente. Y si no, bueno, otra cosa que puedo hacer es aumentar la longitud de onda, ¿no? Si aumenta la longitud de onda, vemos que justamente va variando el color, digamos, y también el ancho, ¿sí? Y bueno, obviamente también me va a cambiar la posición de los máximos, de los mínimos, ¿sí? Eso también. Bueno, después esto si quieren, no sé, esto si quieren te puede servir a vos, Víctor, para la clase que viene, que van a ver mayor número de aberturas. Esto tiene bueno, hasta N20 tiene, así que Sí, genial, se ve lindo. esto se puede, digamos, puede servir, ¿sí? Para Ujú. explicar lo que sigue para n igual a 2, n igual a 3. Así que bueno, Después pon el enlace donde está. sí, Genial. bueno, te dejo, Pablo, o si no, no sé, ¿querés que pruebe de seguir? Intentalo, Fabricio, a ver si pues por Mirá, ahora Intento. anda. si ves que venís bien, seguí, qué sé yo. Dale, y si me caigo de vuelta, seguí vos. Eco. La camarita dejala apagada por las dudas y yo creo que por Dale, ahí anda. dale. Entonces, bueno, Estamos viendo la cargando. pantalla, ¿eh? Acá estamos. Bueno, entonces, dijimos que les íbamos a resolver. ¿Lo empujamos al precipicio? Che, yo perdí el audio de Fabricio, ¿eh? Sí. Me parece que no va a poder ser. ¿Vos nos Bueno, escuchás? no le escuchó. Démosle un minuto a ver si reconecta y Sí. en todo caso Entonces, retomamos como venimos haciendo, que anduvo. Ahí llegó todo de corrido. Fabricio, ¿vos nos oís? sí, Te perdimos recién. ¿Querés que siga yo? Más fácil. Sí, sí, hagamos bueno, eso. Si no les molesta, va a ser más seguro. sí, bueno. O sea, me escuchan mal, me escuchan entrecortado. Claro, entonces, no ocupes ancho de banda con el video y lo resumamos para tu audio. Bueno, dale. Dejo de compartir. Mm. Ahí va, ¿no? Sí, se ve bien. ¿Vos, Fabricio? Uf. Pablo, ¿estás compartiendo? Sí, está compartiendo. Ahí está. Bueno, entonces el problema que les voy a resolver es el 2. ¿Sí? El problema 2 de la guía que, bueno, les presenta un dispositivo, ¿sí? De difracción, ¿sí? Por una abertura, iluminado por ondas planas de longitud de onda, ¿sí? 5000 angstrom,
y les da algunos datos como, bueno, datos acerca de algunos de los manchones del patrón de difracción, ¿sí? En cuanto a distancias. Si querés, anda pasando, ¿sí? Anda pasando y voy hablando sobre la siguiente diapositiva. Entonces, lo que les dice, lo que ven ahí en la figura, ¿sí? Bueno, que básicamente les dice que entre el tercer mínimo, ¿sí? A la izquierda perdón, a la derecha del máximo principal, y el primer mínimo a la izquierda, hay una distancia D, ¿sí? La misma distancia D que hay entre ese mínimo y el eje óptico, ¿sí? Entre ese último mínimo y el eje óptico, ¿sí? Y bueno, y además, bueno, le dicen que la abertura tiene ancho B y que la emisión se produce no de manera simétrica respecto del centro de la abertura, sino un poco desplazada hacia abajo, ¿sí? Una distancia h. ¿Sí? Entonces, lo que les pide entonces en primera instancia es que encuentren, bueno, la distancia focal de las lentes, ¿sí? O sea, no dije nada respecto a las lentes, pero bueno, eso es algo que viene en la teórica, ¿no? O sea, las lentes tienen que ver con que justamente lo que estamos viendo es un régimen de difracción de campo lejano, ¿sí? O de Fraunhofer, y es un régimen en el cual lo que genera es que, bueno, el patrón de difracción que se ve, ¿sí? Así como lo vemos y como lo vimos hace un rato, requiere que tanto la fuente, ¿sí? Como la pantalla se encuentren a una distancia grande, digamos, entre sí. ¿Sí? Entonces, bueno, para que lleguen planas las ondas de la fuente a la placa con la abertura, tiene que haber una distancia grande, y para que las ondas que salen de cada una de las fuentecitas de la abertura a la pantalla lleguen planas, también se necesita que haya una distancia grande. Y como las distancias no suelen ser grandes en un laboratorio, lo que uno hace es, bueno, simular esa distancia grande colocando las fuentes y la pantalla en los focos, en los planos focales de cada una de las lentes. Bien. Dicho esto, entonces uno lo que hace es, bueno, directamente lo que hace es pegar las lentes a la abertura, y entonces la distancia entre la fuente y la placa, entre la placa y la pantalla, son simplemente los focos y las distancias focales de esas lentes, ¿sí? Entonces, de esa forma se simplifica un poco el cálculo bueno, de dónde debo poner la lente, de dónde debo poner la pantalla, ¿sí? Entonces, si nos piden la distancia focal de las lentes, uno lo que hace es generar, digamos, colocar las lentes cerquita de la pantalla y calcular la distancia que debe haber entre la placa, digamos, y la fuente principal. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace en principio, bueno, con esta configuración, ¿sí? con esta disposición, uno lo que hace, bueno, es explotar los datos que uno le da, ¿sí? Entonces, nos dan datos sobre el tercer mínimo a la derecha del máximo principal y sobre el primer mínimo a la izquierda, ¿sí? Entonces, lo que sería el tercer máximo lo llamamos θ sub 3 en su variable angular, y el primer mínimo a la izquierda lo llamamos θ sub menos 1, ¿sí? Si el 0 lo llamamos a la posición del máximo principal, ¿no? Entonces, haciendo eso, si uno calcula, por ejemplo, si uno quiere calcular el seno de θ3, uno lo que puede hacer es directamente calcular la tangente, ya que esos ángulos son pequeños, ¿sí? Va a dar lo mismo calcular el seno que la tangente, y entonces uno puede llegar fácilmente a que, bueno, la tangente de θ3, es decir, el seno, lo puede obtener dividiendo. Hacete, Pablo, una raya que vaya desde el vértice, ¿sí? Desde el vértice de los dos triángulos hasta la posición de θ3, ¿sí? del tercer mínimo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ese ángulo va a ser θ3. ¿Sí? Ese ángulo va a ser θ3. Entonces, ¿cómo calculo la tangente? Bueno, la distancia vertical, ¿sí? entre el eje óptico y el tercer mínimo, que es 2 veces d, ¿sí? Dividido la distancia focal de la lente, ¿no? Y lo mismo para la tangente de θ sub menos 1. ¿Sí? En ese caso, θ sub menos 1 es el ángulo que va, digamos, que se genera
entre el vértice de los triángulos y la posición del primer mínimo y del mínimo -1. ¿Sí? No sería ese, sino sería el -1. ¿Sí? Entonces la distancia vertical que hay entre el eje óptico y la posición del mínimo es D. Si esa distancia D la divido entre el foco, ¿sí? Obtengo justamente la tangente de θ sub -1. ¿Sí? Esos son dos datos que ya tenemos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo entonces? Genial. Bien. Otros datos que tenemos es la condición de mínimos, ¿no? O sea, la condición de mínimos para, digamos, viendo, o sea, la condición que hay que pedir para obtener un mínimo, ¿sí? En el patrón. Bueno, eso sale de ver, bueno, de describir la condición de mínimos para en realidad ahora para una configuración general en la cual la fuente no se encuentra alineada con el centro de las rendijas, ¿sí? Con el centro de la abertura, perdón. Sino que entonces ahora se encuentra desplazado en un ángulo. Bueno, eso vimos que el desplazamiento de esa, digamos, el desplazamiento de esa posición angular genérica sale de la misma consideración que hicimos en el caso de interferómetro Young. Lo único que sale es restarle el seno de θ0, ¿sí? al seno del ángulo. Entonces obtiene esta expresión, ¿sí? Que uno la debe evaluar, bueno, en este caso para el θ3 la debe evaluar en m igual a 3. ¿Sí? Para θ-1, como figura abajo, uno lo que hace es evaluarla en -1. Entonces sale, en el caso de arriba, 3π, ¿sí? Se iguala a 3π, en el caso de abajo se iguala a -π. Y bueno, y de ahí se despeja el seno de θ3 y el seno de θ-1. ¿Sí? Entonces ya se obtienen dos expresiones para cada una de las posiciones angulares. Se obtiene básicamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y bueno, entonces ahora lo que sigue es, bueno, en realidad son dos ecuaciones con dos incógnitas para cada una de las variables angulares. ¿Sí? Entonces, para θ3, lo que hacemos es igualar las dos ecuaciones que obtuvimos, ¿sí? Y obtenemos, volvé. Ahí. Entonces, lo que obtenemos es, en principio, esta primera ecuación ¿qué era esto? Sí, obtenemos esa primera ecuación para... ¿Estoy bien o no? Sí. Claro, o sea, lo que hicimos fue igualar, a ver, volver. Lo que hicimos fue igualar la ecuación para seno θ3 que figura arriba con la que figura abajo. ¿Sí? O sea, esa ecuación 1, ¿sí? Igualarla con la primera de las ecuaciones. ¿Sí? Seno θ3 igual 2d sobre f. Entonces reemplazamos el 2d sobre f donde dice seno θ3, ¿sí? Y escribimos una expresión que va a quedar para el foco en función de la distancia b, la distancia d, lambda y θ0, donde θ0 en principio es desconocido. ¿Sí? Y lo mismo hacemos para la otra ecuación, o sea, igualamos la ecuación 2 con el seno de θ-1, y obtenemos otra expresión para el foco en función de también los datos conocidos más θ0. ¿Sí? Y entonces eso es lo que vemos en la siguiente de las diapositivas. ¿Sí? Vemos esas dos ecuaciones. Donde ahora sí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? En principio tenemos el foco y θ0. Pero bueno, fácilmente nos podemos deshacer del θ0, ¿no? Por ejemplo, restándolas, ¿sí? Restando las dos ecuaciones. ¿Sí? Restando las dos ecuaciones, nos liberamos de θ0 y despejamos. Sí, Matías, sí, justamente. Bien. Y lo que hacemos es despejar una expresión fácil para la distancia focal. Así que en este caso nos da b por d sobre 4 veces lambda. Así que son justamente los datos que tenemos recuadrados ahí arriba, ¿no? O sea, d vale 3 milímetros, lambda vale 5.000 Armstrong, y b vale 50 micrómetros. Sí, así que ahí ya fácilmente pueden obtener un valor numérico.
Fabricio, perdón, te hago volver un toque. Sí, Quería preguntar por qué se plantean los mínimos de esa manera. Medio que me perdí en ese momento y no me pasó de largo. los mínimos. A Sí, ver, volví cuando atrás. planteaste los mínimos. En la diapo anterior me parece que es. ¿Por qué planteé los mínimos como Claro, claro, ¿por qué la condición de mínimos queda así? justamente, bueno, esto sale de la diapositiva que sale de observar el gráfico y, perdón, de derivar, de hacer la derivada, igualar a cero, ¿sí? La extremación de la función intensidad. Sí, sale esto. Lo que pasa es que, claro, en ese caso lo que estábamos considerando era que la incidencia era simétrica respecto, o sea, incidencia normal, si se quiere, respecto de la placa con la abertura. Entonces, no, ese seno de tita cero vale cero, ¿sí? Porque el tita cero vale cero. Ah, claro. Ahora, si el tita cero ahora, si la incidencia no es normal, va a haber un ángulo más, sí que va a estar jugando ahí. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Era eso. ¿Mm? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, ¿estamos hasta acá entonces? Yo, Fabricio, te quiero hacer una consulta que tiene que ver con el esquema, pero porque me estoy rompiendo la cabeza Sí. y no sé si es algo que me estoy complicando yo o es así. No, Ese dale. patrón, ese patrón del seno cardinal se genera horizontalmente, ¿no es cierto? O sea, se genera en el plano transversal a la pantalla, ¿verdad? Se genera en la pantalla. O sea, es un perfil de intensidades. O sea, vos lo que vas a ver es donde está el máximo principal, un manchón bien luminoso. Claro, pero ¿Sí? lo que voy es, Entonces, no se genera, porque por las fotos que mostraron antes, se genera ortogonal a la longitud máxima de la abertura. si vos querés, el eje de intensidades es perpendicular al eje, a la dirección de la pantalla. Entonces ahí vos tenés el máximo en ese lugar. Si vos querés el máximo igual a cero. No sé si me está preguntando eso. No sé, o sea, yo a lo que me refiero es si la rendija es vertical, en un sistema que me estoy creando ahora mismo en mi cabeza, digo, si la rendija es vertical, el patrón de intensidades es horizontal, ¿no es cierto? El O sea, patrón de intensidades hacia izquierda y horizontal derecha decrece la intensidad. hacia arriba y hacia abajo decrece. ¿Sí? Ah, Si ok. vos te vas, o sea, ahí en la figura, ¿sí? Y sub 0 es la posición del máximo principal. Si vos te vas más arriba, vas a ver máximos de menor orden. ¿Sí? Y para Ok, abajo también. ok. Bueno, reviso los dibujitos de la teórica entonces. Ahí Pablo está haciendo un dibujo medio 3D. Lo hice bien, ¿no? Lo estoy haciendo medio de memoria, pero quedaba así, ¿no? Sí. Sería como un gráfico en el plano. Ok, ahí la rendija es la que dibujaste adelante, Pablo, Sí. y está en posición horizontal, digamos. Eso es lo que les estoy preguntando. Quedaba así, ¿no? Ah, Porque sí. yo estaba revisando el hedge y el ángulo θ cero lo mide en el plano horizontal, digamos, que es el que no vemos en esta pantalla porque no tenemos la perspectiva. Sí, Y no sé si, lo que te pregunto es si el dibujo es como lo hice yo recién o es así. claro, pero si el dibujo es como lo que estás Era planteando el vos, Parece que primero, no. ¿no? No sé si es así. Según lo que Parece que no. vimos en lo de Ricardo, es como el primero, me parece, Es como pero el no sé, primero, ahora me parece. O sea, la dimensión que a vos te interesa Porque de para la hecho, difracción es la dimensión en este sentido. exactamente. si vos vas, por ejemplo, a la figura, la diapositiva de una de las primeras que mostré, que era la de Young, ahí se mostraba el patrón como rectas horizontales. Así que son justamente imágenes de la fuente, ¿no? Claro. Esas, ¿no? Son ok, horizontales. Y esas son imágenes de la fuente, entonces imagino yo que la fuente debe estar dispuesta así. ok. Bueno, igual después la última pregunta por el campus, por alguna figura de hedge que no estoy entendiendo. Tengo el sketch acá, si querés, lo podemos buscar como quieran. Yo para no perder tiempo ahora, si no, al final o sea, te aviso, Decidí vos, te Fabricio, digo si la no, figura y sí. lo Bueno, vemos. Ok. como quieras, como decís. No, como digan ustedes, si no al final les digo la figura que estoy viendo y lo vemos. Dale. Bueno, Dale, ok. Dale. Me muteo. dale. Bueno, entonces seguimos. Bueno, habíamos llegado a. Bueno, ahí. No, la anterior. Ahí. Bien, entonces. Seguimos con la parte B, ¿sí? En el cual nos preguntan ahora.
bueno, ¿dónde se encuentra la fuente? ¿Sí? O sea, cuánto se la desplazó. ¿Sí? En principio, cuánto se desplazó la fuente respecto del centro de la abertura. ¿Sí? Esa distancia h. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que hacemos es nuevamente usar geometría y basarnos en los triángulos que se forman, ¿sí? con la fuente, el eje óptico y el rayo que sale de la fuente hacia el máximo principal. ¿Sí? Ahora contamos con la ventaja de que conocemos la distancia correspondiente al foco, ¿sí? Que es la distancia que es justamente uno de los catetos de los triángulos dado por el eje óptico. ¿Sí? Entonces, ahora ya hay una variable menos. Entonces, lo que necesitamos ahora encontrar es básicamente el θ0. ¿Sí? Si encontramos el θ0, ya conocemos el foco, ¿sí? Podemos simplemente, utilizando trigonometría, encontrar el h. ¿Sí? Nada más eso. Entonces, para ello entonces lo que podemos hacer es agarrar una de las expresiones donde estaba el θ0, ¿sí? Puede ser la del seno de θ menos 1 o la del seno del θ3. ¿Sí? En principio agarré yo la del seno de θ menos 1, donde el seno vale, bueno, menos lambda sobre b más el seno de θ0, y además vale d sobre f. Entonces reemplazando lo que vale, ¿sí? El valor conocido del seno, que es d sobre f, reemplazándolo en la ecuación donde está θ0, ahí podemos directamente despejar el θ0, ¿sí? Despejar el seno θ0 o el θ0, de lo mismo, ¿sí? En este caso, y llegar a una expresión en función de datos. ¿Sí? Ahora el foco es un dato, b, d y lambda también eran datos. Entonces de esa forma ya conseguimos dar el h. ¿Sí? Como bueno, multiplicando por el foco, ¿no? al valor del θ0, nos queda d más f por lambda sobre b. ¿Sí? Esto era, digamos, relativamente sencillo. Y después lo que nos piden es dónde se genera el máximo principal. Bueno, si las dos lentes poseen la misma distancia focal, ¿sí? Y los ángulos, el ángulo θ0, digamos, de un triángulo es el mismo que del otro, ¿sí? Dado que son dos rectas que se cruzan y los ángulos son opuestos por el vértice. Bueno, entonces, básicamente la distancia I0, que es donde se genera el máximo principal, tiene que coincidir con H, ¿no? O sea, lo que yo desplazo la fuente en dirección vertical va a ser lo mismo que se desplaza el máximo principal hacia la dirección contraria. ¿Sí? ¿Entiende eso entonces? O sea, en principio no habría que hacer ninguna cuenta adicional para encontrar la posición del máximo. H es la distancia efectivamente de la fuente al eje óptico. Es lo que yo desplazo la fuente respecto de la incidencia normal. ¿Podríamos volver a la diapositiva anterior un segundo? Pablo. Ahí abajo. O sea, decís que el seno de tita, bueno, es similar a tita, y eso lo igualás a d sobre f más lambda sobre b. El paso de abajo me perdí. De ahí abajo. Sí, Sí, no, sí. es simplemente, o sea, una vez que encontrás θ0, hallar el h. Esa expresión está arriba. Sí, h se escribe como f por θ0, en realidad por el seno, ¿no? Perdón, por la tangente. Ah, ok, Porque la ok, sí. tangente es igual al ángulo, sí. No, me había olvidado que veníamos de arriba, de la expresión de arriba. Ok, genial. Bien, entonces este problema ya, de esta forma ya concluimos con la resolución de este problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Una pregunta más? Sí, entonces, no hay ninguna otra pregunta, pasamos a otro tema. Bien. Entonces, ahora, quédate ahí, sí. Bien. Entonces, ahora digamos, lo último que les voy a pasar a contar ahora tiene que ver con lo que es, digamos, una característica que presenta, digamos, este fenómeno de difracción cuando uno ahora emite con más de una fuente. ¿Sí? Si uno emite, por ejemplo, con dos fuentes, que es lo que vemos acá, en principio existe un límite a partir del cual ya si uno digamos, junta los dos patrones,
¿sí? O sea, uno va desplazando una fuente respecto de la otra y intenta juntar los dos patrones, va a haber un límite a partir del cual uno ya no distinga que está emitiendo con una fuente o con dos, ¿sí? Uno lo que hace es, bueno, generarse una figura de difracción con una fuente, dejarla fija en un lugar, ¿sí? Y empezar y emitir con otra fuente y empezar a esa fuente, ¿sí? Desplazarla hacia arriba y hacia abajo, de manera de, entonces, acercar el máximo principal, por ejemplo, como lo que vemos acá, acercar el máximo principal de una hacia la otra, ¿sí? Y va a llegar un momento en el cual, bueno, si los dos máximos principales coinciden, ustedes lo que van a ver es una figura de difracción, ¿sí? Como si estuviéramos emitiendo con una fuente, ¿sí? Nada más. Entonces, si uno después lo que hace es empezar a desplazar una fuente respecto de la otra, ¿sí? Bueno, la idea es que existe un límite, y lo vamos a encontrar, ¿sí? A partir del cual, una distancia, ¿sí? A partir de la cual vamos a pasar de ver un patrón a ver dos, ¿sí? Entonces, en principio existen muchos criterios, ¿sí? Existen varios criterios para determinar esa distancia límite, y bueno, nosotros lo que vamos a ver ahora es uno que se llama criterio de Rayleigh, ¿sí? A partir del cual, digamos, lo que propone es que esa distancia límite se encuentra cuando el máximo principal de una de las campanas coincida con uno de los mínimos de la otra campana principal, ¿sí? Como lo que les está haciendo Pablo ahora, marcándoles, ¿sí? ¿Sí se entiende entonces? Entonces, Ahí se entrecortó el audio, Fabricio, no sé si soy yo. no estoy hablando yo ahora, ¿eh? Estoy esperando que Pablo termine con el dibujo para ya pasar Ah, a la siguiente. listo. Se está reportando, Pablo. Sí, marqué ahí, díganme ustedes si se entiende o no. Sí, Se ve. bárbaro. Cuando vos me digas paso. Sí, dale. Bien, entonces vamos a pasar a resolver un problema ahora, ¿sí? Respecto a este tipo de fenómenos. Entonces, lo que tenemos son dos fuentes puntuales, ¿sí? En principio colocadas en un dispositivo de difracción por una abertura. ¿Sí? Son dos fuentes que poseen la misma longitud de onda, ¿sí? Lo cual es justamente es el chiste, digamos, de este tipo de fenómenos, ¿sí? El hecho de poder establecer un criterio a partir del cual uno puede o no distinguir la presencia de dos patrones, ¿sí? Fíjense que si fueran diferentes las lambdas, podríamos discernir, digamos, fácilmente los dos patrones, ¿no? Aun cuando las distancias sean muy cortas. Entonces, si tiene la misma longitud de onda, los dos patrones van a ser los mismos, ¿sí? Porque fíjense que capaz en el gráfico por ahí ustedes pueden llegar a distinguir los dos patrones, aun cuando las distancias sean muy cortas, pero si uno considera la figura que uno tiene en un laboratorio, bueno, la figura que uno tiene en un laboratorio son manchones, básicamente. Entonces, si uno coloca los dos patrones en el mismo lugar, ¿sí? Exactamente en el mismo lugar, y los va desplazando mínimamente uno respecto al otro, bueno, al principio uno no va a notar una diferencia, uno lo ve y nadie le dice nada, y lo que va a decir es, bueno, acá estamos emitiendo con una sola fuente, nada más, ¿sí? Entonces uno va desplazando y va a llegar un momento en el cual a partir de ahí se va a empezar a dar cuenta de que en realidad hay dos fuentes. Entonces, bueno, tenemos esa configuración con la misma longitud de onda, y bueno, y tenemos una abertura de ancho B, ¿sí? Entre dos lentes, bla, 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 y se observa la figura de difracción de las dos fuentes, ¿sí? Entonces lo que nos piden en el primero de los incisos es calcular la mínima separación que debe haber entre las fuentes, ¿sí? Tanto angular como lineal, para que las imágenes estén justamente resueltas según el criterio de Rayleigh, ¿sí? Entonces la mínima separación lo que nos piden es justamente la distancia crítica, ¿sí? La distancia que siga el criterio de Rayleigh. ¿Sí? Entonces pasemos a la siguiente.
bueno, en principio es indistinto dónde están ubicadas cada una de las fuentes, ¿sí? Lo que esquematicé acá fue la configuración más general posible, ¿sí? Donde, bueno, las distancias que uno separa a cada una de las fuentes respecto al eje óptico son generales, ¿sí? Y bueno, ambas emiten y generan un patrón como ven del otro lado, ¿sí? En la pantalla. El patrón superior es el correspondiente a la fuente C2, el patrón inferior es el correspondiente a la emisión de la fuente C1. ¿Sí? Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Sí? O sea, esto es una configuración general cuando todavía estamos emitiendo, ¿sí? Estamos empezando a emitir. Entonces, acercamos una fuente respecto a la otra, ¿sí? Y la acercamos hasta la situación límite que me establece el criterio de Rayleigh, ¿sí? Donde la distancia entre cada uno de los máximos es esa distancia D que tenemos que encontrar. Donde fíjense que cada máximo principal coincide con el mínimo de la campana principal de la otra emisión. ¿Sí? Y lo que nos piden encontrar es justamente la distancia que debe haber entre las fuentes para que se me genere esa distancia D entre los máximos. ¿Sí? Pásame. Y bueno, entonces pasemos a resolver el problema. Entonces, pues en variables angulares, ¿sí? O sea, hablando en términos de seno de tita, ¿sí? Si uno lo que hace es, bueno, supongamos que ahora sí, supongamos que estamos en la situación del caso crítico, ¿no? O sea, no le hagan caso quizás a esta figura del lado derecho, sino más que nada al lado izquierdo, ¿no? O sea, pasa que si yo aplasto la gráfica de las intensidades, del otro lado se me hace un enchastre que ni te cuento. Entonces, para que se vea bien, digamos, la parte izquierda de la pantalla, suponemos que del otro lado los dos patrones están juntos. ¿Sí? Estamos en el caso crítico. Entonces, en el caso crítico, vemos que lo que es el seno del ángulo θ 0,1, ¿sí? Más el seno θ 0,2, que es justamente la distancia que hay entre máximos, bueno, tiene que ser igual a la distancia que hay entre el máximo principal de una campana y el mínimo de la otra, ¿sí? Que la diferencia es lambda sobre b, ¿sí? Si ustedes recuerdan del gráfico de intensidades. ¿Sí? O sea, quizá no le hagan tanto caso a eso, sino que imagínense el caso crítico en el cual la distancia que queremos encontrar es la distancia que hay entre el máximo principal de un patrón y el primer mínimo. ¿Sí? Eso es lambda sobre b. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir esto ahora en variables de distancia. ¿Sí? Entonces, para eso lo que hacemos es calcular la tangente de cada uno de los ángulos mirando ahora los triángulos del lado izquierdo de la pantalla. ¿Sí? Si uno quiere calcular la tangente del ángulo θ 0,1, ¿sí? O sea, θ 0 correspondiente a la emisión 1, ¿sí? de la fuente C1, entonces esa tangente, ¿sí? Se va a escribir como la altura H1 dividido entre el foco F1, así que la distancia horizontal, ¿no? entre la fuente y la pantalla, y la placa. Y lo mismo con el ángulo θ 0,2, ¿sí? En ese caso va a ser la distancia H2, ¿sí? Hacia abajo, dividido entre el mismo foco. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Yo lo único que no entendí es por qué lambda sobre B implica o sea, esta relación entre el máximo de uno y el mínimo del otro. Porque es la distancia que hay, esto es por definición, ¿eh? Por definición, la distancia que hay entre el máximo principal de una cadena, de un patrón, y el primer mínimo es lambda sobre B. Es la posición del primer mínimo, ¿no? Si uno quiere calcular, la posición de los mínimos, el mínimo de orden 1 te da en lambda sobre B. ¿Sí? Es m igual a 1 por lambda sobre B. por lambda sobre B. Ok. ¿No? Es esa distancia nomás. O sea, porque es la que establece el criterio. Bueno, entonces seguimos.
Bien, entonces, si ahora sumamos esas dos expresiones, ¿sí? O sea, sumamos la expresión de tangente de θ1 y de θ2, ¿sí? ¿Por qué las queremos sumar? Bueno, porque dependen de h1 y de h2. Y h1 más h2 es la distancia h entre las fuentes que queremos encontrar, ¿sí? Entonces, una buena forma de obtener la distancia h es sumar las alturas parciales, y eso se obtiene sumando las dos expresiones que obtuvimos. ¿Sí? Entonces, si uno suma tangente de θ1 más tangente de θ2, obtiene h sobre el foco F1. Y entonces, despejando h, les queda que la suma de las tangentes por F1 es igual a la distancia entre las fuentes que queremos encontrar. Todavía esa distancia es genérica, ¿sí? Todavía no nos dice nada. Ahora, ¿cómo evaluamos eso en el caso crítico, que es el caso que a nosotros nos interesa? Bueno, sabiendo que tanto tangente como θ como seno en estos casos son lo mismo, ¿sí? Habíamos encontrado una relación. Bueno, en este caso podemos reemplazar, ¿sí? Decir que ese caso crítico va a valer lambda sobre b, ¿sí? Y reemplazar directamente ahí. ¿Sí? Entonces, de esa forma llegamos a que el h crítico es igual a, bueno, eso que ven ahí abajo, ¿no? Que es lambda sobre b por F1. Sí, ahí como lo ven ahí al final. ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, y por último les dejo como opcional la parte B, que bueno, tiene que ver con, les plantea qué pasaría si ahora en vez de tener esta abertura, la reemplazamos por una abertura circular. Eso se los dejo para leerlo de la sección 10.2.5, ¿sí? Del Hedge, que habla de abertura circular. Es completamente, digamos, alternativo. Y bueno, si ustedes lo leen van a ver que lo principal que se saca de ahí para resolver este ejercicio es, bueno, que la distancia angular entre los mínimos, en lugar de ser, como en el caso anterior, lambda sobre b, ahora es 1.22 por lambda sobre la distancia característica de esa abertura circular, que es el radio, ¿sí? El radio A de la abertura. Perdón, el diámetro A de la abertura. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen eso, ¿sí? Reemplazan donde pusieron lambda sobre b, colocan 1.22 por lambda sobre A, directamente ahí obtienen el resultado correspondiente a abertura circular. ¿Sí? Léanlo porque es interesante cómo se genera el patrón en este tipo de abertura, más allá de que los cálculos son un poco complicados, ¿sí? Porque utilizan otro tipo de resolución, ¿sí? Introducen una familia nueva de funciones, que son las funciones de Bessel, pero bueno, es interesante, digamos, cómo se obtiene el patrón, tanto ahí como en el caso de abertura rectangular también. Ese creo que es un poco más sencillo de resolver porque justamente están integrando en un área, digamos, que fácilmente, digamos, los límites de integración son más fáciles de definir. Pero el resultado el único resultado, digamos, que es interesante o que es importante para este problema es el que les muestro ahí. ¿Sí? Que justamente la distancia angular entre los mínimos, entre máximo y mínimo, es 1.22 por lambda sobre el diámetro de la abertura. ¿Sí? Entonces, reemplazan eso en el H crítico y obtienen el valor del H. Así que justamente es eso multiplicado por el foco, ¿sí? Por el foco F1. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió? ¿Una pregunta? Bueno, Bueno, eso es todo. Bueno, excelente. Bueno, llegamos. Llegamos. Vivimos. Sí, se ve que el problema estaba al compartir pantalla, no sé, estoy llenando demasiado.
Así que bueno, Está. estoy saturando demasiado la red. Y bueno, y un mensaje de tranquilidad para todos. Esto vamos a retomarlo la próxima clase, ¿sí? Si bien ya tienen todo para hacer la guía actual, digamos, para atacar problemas de una rendija, después lo vamos a reaplicar para más de una rendija y van a ver que reutilizamos buena parte de lo que Fabricio contó. Así que no se sientan perseguidos, digamos, si todavía no nos salen todos los problemas. Traten de avanzar. Siempre la idea es, bueno, ustedes tienen todo para resolverlo, pero bueno, si pueden, avancen. Si no, bueno, como le digo, el viernes volvemos a atacar esto. No sé, entonces, yo te diría si cortamos la grabación y en todo caso si habilitamos otra para consultas. ¿Te parece, Pablo? Listo. Dale.